Muy buenos días, saludos infinitos a la audiencia, una vez más en este compartir en edición 176 de nuestro programa Superando Nuestros Límites. Vamos en esta mañana en curso compartir una buena nueva de ese infinito conocimiento crístico que nos permite no solamente restaurar la capacidad de vivir conscientemente y en gracia bajo la luz del sol y del Altísimo, en armonía universal y cósmica, sino también nos permite la liberación. Esa liberación, en definitiva y conceptualmente, es lo que podríamos llamar a la luz del Evangelio, la salvación. Es decir, salvación y liberación, en este caso son idénticos, tanto en sustancia como en contenido pleno y en resultado. Esto es importante que podamos comprenderlo para que podamos así realizar en nosotros, de hecho, en hecho, ese conocimiento que nos permitirá, a través de la vivencia de la obra, lograr esa liberación. Continuamos ya desarrollando nuestra edición 176 de Superando Nuestros Límites, y ciertamente la liberación es en sí la salvación. Ahora, aparentemente en profundidad, debemos comprender en sí el principio de esta liberación, el principio de esta salvación. Porque hay dos parámetros importantes para comprender esto. Es decir, debemos saber la naturaleza del asunto, propiamente dicho. Y el Cristo lo develó cuando dice: mi reino no es de este mundo. Eso significa, no solamente se lo dijo a las autoridades y a los príncipes, sino también al pueblo. Es decir, que la sabiduría crística no es de este mundo terrenal, y lo confirma las palabras de Pablo en sus epístolas y algunos evangelistas, cuando dicen que el que tiene fe en el Salvador, en el Liberador, en el Redentor, es, dijéramos, soldado del Cristo y milita en el Espíritu, no en la carne. También lo confirma en una epístola, si recuerdo bien, Santiago, cuando dice que el que está en el mundo está contra el Padre, y el que está con el Padre y el Hijo no está con el mundo. Perdón, esto lo dice Juan en el Evangelio. Entonces, escrito está para nuestro bien de que la naturaleza en sí de la sabiduría crística, de la sabiduría realmente pura del Evangelio liberador, de todo Cristo, es totalmente salvadora en esencia, pero no tiene nada que ver con el mundo físico, con el mundo celular y materialista y fenoménico en que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, en este caso, partiendo de allí, estamos claros que el que vive en el mundo, con las leyes del mundo, y dentro de su formulación, o forma, o modos, o leyes, o convenciones, con sus costumbres, hábitos, etc., entonces se rige por el conocimiento teórico de la mente, del intelecto y de la personalidad. En ese caso, milita en la carne. En ese caso, es del mundo. En ese caso, aunque tenga pleno derecho a ello, no puede ser libre porque no ha comprendido la naturaleza en sí de la divinidad posible como liberadora en las enseñanzas de los grandes seres
y muy especialmente en el Cristo nuestro Señor Salvador, que es la síntesis portentosa de la ciencia pura. ¿Por qué? Porque trae el mensaje del Padre, pero como la naturaleza del Padre tampoco es del mundo, entonces la naturaleza de la enseñanza crística no es de este mundo, ni es el reino mortal. Y esas fueron una de las causas de que conspirara contra él, porque siempre la humanidad quiere es un Salvador que le quite el yugo de la materia, pero no hace nada al respecto. Y como las masas humanas no se pueden liberar, como ya lo hemos dicho, solamente se pueden liberar algunos, y eso es a través de la gracia y del esfuerzo de la gracia de Dios para con él, a través del Cristo íntimo y de esa persona a través de esfuerzos voluntarios, de padecimientos conscientes, de superesfuerzo y prácticamente casi entregando la vida. Porque este asunto, en su naturaleza en sí, es casi imposible, y digo, es posible porque Dios intercede, nuestro Dios interno, nuestro Elohim interior, nuestro Yod-Heh-Vav-Heh interior, nuestro Cristo íntimo, y lo logra a través de la Madre Divina nuestra, que es Dios Madre dentro del Elohim, dentro de Yod-Heh-Vav-Heh, porque ya lo he explicado. Pero si no fuera por esa asistencia, de esa gracia, de esa verdad, nosotros no pudiéramos lograrlo. Esos que dicen que la autorización íntima del ser, que la liberación final, que el despertar de la conciencia es fácil, realmente no solamente ignoran, sino que también ignoran que ignoran, porque lo que lo han logrado nos han dicho que es fácil. Y esto es muy importante. Partiendo de allí, si la naturaleza del conocimiento autorrealizador y crístico no es de este mundo, aunque seamos partícipes de él, porque lo segundo que tenemos que comprender en esta naturaleza del conocimiento crístico liberador y de la salvación, uniendo lo filosófico con lo evangélico, es decir, lo filosófico con lo teológico y con lo salvador, que en este caso es soteriológico, terminamos en una materia de difícil contenido, que es la ciencia ontológica que estudia el ser, porque todas las otras ciencias apoyan el ser. Es necesario comprender que el ser es Dios y que la naturaleza del ser es el ser en sí mismo, porque es su causa y su razón, porque está dicho que el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser, entendiéndose en este caso a ser como Dios y a Dios como ser. Pero así como Dios no es una unidad en sí misma, ni tampoco es un individuo, ni un sobreindividuo, ni un ser antropomórfico, no, sino que Dios es un principio cósmico universal, múltiple y unitario, es decir, pluralizado y único en su totalidad de la unidad, es decir, que es el todo dentro de la unidad y es el único en su totalidad. Eso significa entonces que Dios es Dios, y está escrito en el Génesis, está escrito en dos salmos, en el 82 y en el 86, no recuerdo bien, pero ciertamente en el de la misericordia y en el 82 sí estoy seguro que están. Y también está escrito cuando el Cristo dice, Dios es hoy, se ha dicho. Entonces, Dios es Dios porque la palabra Elohim encierra Dios, diosas. Y esto es algo interesante, porque si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces es triuno y es unitario, es decir, que es tetra. En este caso es Yod-Heh-Vav-Heh, es decir, una formulación de 4, porque el 3 dentro de la unidad da el 4. Entonces ya no es único, sino que es al mismo tiempo 3 y 4, y en su naturaleza ya organizada, ya viviente, es 7, porque son 7 espíritus ante el trono del Cordero, y son 24 ancianos, y son 12 apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, el ser como Dios es una multiplicidad, es decir, es un ejército de la voz, es el Elohim, es el gran Sabaoth,
como verbo, y en este caso como verbo se sintetiza en el Hijo. Y lo que estamos compartiendo con ustedes es la enseñanza salvadora del Hijo, que a nivel particular es Yeshua íntimo, y a nivel ya dijéramos redentor, a nivel ya histórico, es Yeshua ben Pandirá, nuestro gran Kabir Jesús, que es el adorable Salvador del mundo y redentor. Entonces, salvación, redención y liberación es lo mismo en esencia. Entonces, la solución está entre salvación y liberación, está redención. Quien vuelve al Edén, vuelve a ese estado de conciencia superlativo, de pureza, de simplicidad, y por ende logra la liberación. Pero cuando se logra el despertar de la conciencia y la purificación de la conciencia, en la vida manifiesta se logra la sabiduría crística. Me explico. No es igual la inocencia edénica, la inocencia primigenia, a la inocencia iluminada de un Cristo, de un Buda. Voy a ponerlo más claro. No es igual la inocencia de las masas humanas edénicas allá en la Lemuria, entre la tercera y cuarta subraza, donde está escrito que los ríos puras destilaban leche y miel, y donde no existía ni lo mío ni lo tuyo, sino nosotros, y el yo, el ego, no existía. En esos tiempos paradisíacos, donde la mente no había surgido, ni el razonamiento, ni tampoco el anticristo, claro está, no había existido a nivel masivo. Hago la aclaratoria, porque esto es muy profundo, esto es como Génesis. Esa inocencia pristina no es la inocencia iluminada. Entonces hay una diferencia entre el Adán no autorrealizado, primitivo, dijéramos inocente, sin conocimiento del bien y del mal, que tuvo que rebelarse, desobedecer para conocer el bien y el mal, y cayó en lo que se conoce como esa gran tribulación, ese gran desierto del samsara, que es reconquistar la pureza del espíritu a través del alma, es decir, cristalizar el alma. Entonces, ¿quién es el inocente? El inocente original genuino no conoce a Dios, por eso es que está desnudo. Pero aquel que trabaja sobre sí mismo crea la vestidura del traje de bodas del alma, los trajes de gloria, es decir, reviste con amor, como dice Pablo en sus epístolas, vestidos de amor. Entonces, ese vestido de amor, ese vestido inmaculado de lino blanco, que brilla como más de 10.000 soles, como el Hijo del Hombre, esa vestidura de gloria, una para el Padre, una para el Hijo, una para el Espíritu Santo, que constituyen lo que los antiguos llamaban el carro de Mercabac, incluso Ezequiel así también lo mencionaba, y que otros llaman el tosoma elíacon, o cuerpos existenciales superiores del ser. Esos cuerpos de luz es el alma debidamente organizada y cristalizada. Cuando se tiene ese nivel, entonces se posee no solamente la purificación, sino el alma iluminada por Dios en la ciencia pura, que es el sacerdocio de Dios. Y eso es distinto. Entonces, ya hecha la diferencia entre una inocencia, dijéramos, primitiva, genuina, originaria, a una conciencia que fue genuina y se arrepintió del pecado, se arrepintió de la desobediencia, se arrepintió de todos sus errores, de todos sus desaciertos, de todas sus maldades, de que lavó a través de trabajo consciente y padecimientos voluntarios, a la luz de una vida crística, a la luz de la enseñanza de ese reino que no es de este mundo, sino que es de la luz y que pertenece a los tesoros de la luz, de allí donde viven los seres, dijéramos, celestiales y luminosos y purificados. Esa conciencia
está iluminada y está revestida con cuerpos gloriosos de luz. Entonces ya no es la misma conciencia inocente, no. Es inocente, pero ha sido instruida en los grandes misterios de Dios y por tal motivo se vuelve un rey de la naturaleza, un hombre verdadero, un Cristo viviente, un Padre adorable, como los grandes seres que nos han antecedido, en este caso Moisés, en este caso Jesús el Cristo, en este caso Buda, en este caso muchos seres y otros que lo lograrán posteriormente cuando así sea. Esto significa entonces que el propósito de la vida y del Creador, de Dios Padre, es la creación de hombres verdaderos, es decir, la asimilación y la perfección de las esencias que emanaron de Él. Entonces, esto es muy importante porque es un proceso liberador y pertenece a la liberación, que está debidamente aclarado a través de lo que hemos denominado el punto de conexión entre ambos, que es la redención. Pero la redención tiene una connotación muy especial porque en su escenario de desenvolvimiento, porque la redención no solamente expresa el amor, sino que también expresa estados de conciencia. Porque vamos a recordar, en el drama edénico se nos prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando nosotros comemos, es decir, cedemos a la razón que se empezó a desarrollar, cedemos a la ambición, se produce dentro de nosotros una rebelión psicológica, que en este caso es una insurrección mística, y violamos el mandato. Es decir, que en cierto nivel la divinidad, Dios permitió que violáramos el mandato. ¿Por qué? Porque si no fuésemos comido de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, no estaríamos hoy aquí. Ahora bien, ¿cuál es la solución? La solución es la redención. La solución es el camino crístico. ¿Por qué? Porque el Cristo nos une al Padre, el Cristo nos concilia en paz con el Logos Creador, nuestro Padre, y el Cristo es capaz de armonizar, de equilibrar, de consubstanciar, de servir de mediador entre el espíritu y la materia, entre una vida que pertenece al reino de los cielos, es decir, al reino de las dimensiones superiores de la naturaleza, de las dinastías orales, de los misterios del tesoro de la luz, con el mundo físico, con la vida social. Eso lo realiza el Cristo dentro del alma. Pero primero hay que cristalizar el alma. Aquellos hermanos de la audiencia, cualquier persona que considera que ha encarnado al Cristo o que el Cristo vive dentro de él porque así lo cree, realmente está equivocado. Lamento decirle esto en nombre de la verdad, con dolor lo digo, y lo digo humildemente en nombre de la verdad, porque ese es un autoengaño. Para tener al Cristo dentro de nuestro corazón, tenemos que tenerle a Él un templo puro, sin mercaderes, y haber destruido la gran Babilonia dentro de nosotros, porque el Cristo no puede morar dentro de un corazón que no ame a su hermano, que desprecie a su hermano. Eso lo dice Él mismo. Además, Él nos dijo: generación de víboras, hipócritas, fariseos, hijos del diablo soy, porque si no fueras hijo del diablo no buscarías mi muerte y escucharas mi voz. Pero vosotros no conocéis mi voz ni escuchad mi voz. Entonces, este asunto es muy delicado y lo voy a dejar hasta aquí para no herir ningún tipo de susceptibilidad. Lo que sí quiero es, con gran encono, con gran énfasis, como quiera que sea, de exhortarnos muy seriamente a aquel que tenga un corazón sincero y nobles propósitos verdaderos, sustentado en su inquietud espiritual, de que reflexione en qué nivel se encuentra de fe, porque esto es algo muy importante. Continuando con nuestra edición 176 de Superando Nuestros Límites, ciertamente la salvación exige mucha seriedad.
Y esto no es cuestión de hacer botella a través del soplo, es decir, de ese dicho vulgar y antiguo que dice, no es fácil como soplar y hacer botellas, no. El trabajo de la cristificación es casi imposible. Y si eso es así, imagínense ustedes el nivel de entrega, de prioridad que hay que darle a ese trabajo, a esa labor. Entonces, la enseñanza crística no es una teoría, no es un estilo de vida, no es una profesión de fe o de creencia, no son unos textos antiguos, no, señores, no, hermanos, no, hermanas, no, audiencia. La cristificación es una obra, es el resultado sostenido, constante, de una obra dentro de nosotros. Esa obra tiene un escultor, un artífice, que es el ser dentro de nosotros, nuestro ser. El ser, repito, dentro de nosotros tiene una parte de sí mismo que es el artífice de la obra crística dentro de nosotros. Y se relaciona muy especialmente con el Santiago histórico, con el apóstol de nuestro Señor el Cristo, y también con Juan, el evangelista. Y esto pertenece a misterios muy profundos que necesitaríamos mucho tiempo para explicarlo. Solamente lo comento. El artífice del ser que quiere autorrealizarnos debe realizar esa obra, repito, constante, sostenida, perennemente y permanentemente dentro de nosotros, aquí y ahora y en todo instante. Esto requiere mucha seriedad. Esto requiere dedicación absoluta. Entonces, aquellas personas, voy a decir nosotros, si nosotros o aquellas personas que no dedicamos nuestra vida para que este artífice creador dentro de nosotros, de nuestro ser, obre, no hacemos la gran obra. Así vayamos a templo, así diezmemos, así aportemos primicia, así carguemos debajo del brazo la Biblia, el Corán, el Talmud, Psicología Revolucionaria del Método Samael, o sea, así lloremos mucho,